Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. En este momento voy a compartirles entonces una presentación que se llama Pensar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad a partir de la filosofía de la técnica de Michel Foucault. Bueno, deseo entonces también compartir aquí algunas palabras para ir acompañando estas láminas de la diapositiva. Michel Foucault orientó sus indagaciones filosóficas mediante un enfoque que él mismo denominó como historia crítica del presente. Esta se preocupaba por elaborar historias políticas del conocimiento sobre problemáticas sociales y culturales basadas en relaciones de dominio, de explotación o de subjetivación sobre los cuerpos, mediante análisis genealógicos y arqueológicos que posteriormente agrupó bajo la denominación de procesos de eventualización. Esto lo conducía a alejarse de un enfoque clásico de la epistemología, donde lo que importaba era trazar la historia limpia y neutral del conocimiento a través de su consolidación en la ciencia moderna. Por esto, no le interesaba hacer las preguntas del epistemólogo relacionadas con el estatus de verdad, de certeza o de probabilidad que van adquiriendo los discursos de la ciencia mediante sus procedimientos y metodologías, sino que prefería contestar a las preguntas en torno a qué respondían la formación y consolidación de esos discursos y de qué manera ejercían tales discursos algún tipo de poder, no solo sobre el mismo discurso en términos de lo que está permitido hablar como comunidades científicos que comparten un mismo paradigma, como lo plantearía Kuhn en algún momento, sino a qué relaciones sociales obedecería su utilización y cómo incidiría sobre los cuerpos. Por esto, su trayectoria intelectual estaría marcada por rastrear relaciones entre experiencias como la de la locura, la enfermedad, la transgresión de leyes, la sexualidad, la identidad, etcétera, la relación de estas experiencias con saberes, saberes como la psiquiatría, la medicina, la criminología, la sexología, la psicología, etcétera, y cómo tanto experiencias como saberes se relacionarían con el poder, como el poder que se ejerce en las instituciones psiquiátricas, penales y demás instituciones que tratan del control individual. Entonces, a lo largo de esta presentación, voy a asumir dos tesis. Una es que Michel Foucault podría ser catalogado como uno de esos filósofos contemporáneos de la técnica, y segundo, que ofrece algunas herramientas teóricas y metodológicas para pensar críticamente el presente en relación entonces a la técnica. Les comparto acá un cuadro en el cual hay algunas distinciones entre esos conceptos de tecné, técnica y tecnología. Como pueden entonces observar allí con ese concepto griego de técnica, allí también se presentaba con el concepto de tecné una exigencia teorética. Era un saber hacer y eficaz que conocía sus razones, algo completamente diferente al concepto posteriormente moderno de técnica, en el cual se va a considerar como un saber hacer eficaz que desconoce sus razones. Frente al concepto de tecnología, ese concepto de tecnología entonces tendríamos que entenderlo como una especie de hibridación de la técnica con los conocimientos científicos. Michel Foucault, entonces pensarlo como un filósofo de la técnica o un filósofo de la tecnología. Quiero que para esta parte nos fijemos aquí un poco en algunas diferencias en términos de idioma que se relacionan con esta palabra en español que conocemos como tecnología, que se diferencia de la de técnica, en tanto la tecnología es un tipo de técnica que hibrida o utiliza los conocimientos científicos, mientras que hay otros tipos de técnicas que pueden prescindir de esos conocimientos científicos, formas de hacer, formas de cultivar, de producir los vestidos, de construir
las casas, ¿cierto? Hay comunidades eh, indígenas, afrodescendientes, prácticas también campesinas, donde ellos tienen su saber hacer eficaz en torno a esos, a esas instancias que les digo de construir sus vestidos, sus viviendas, producir sus alimentos, y no necesitan necesariamente de los conocimientos científicos para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces esas serían las dos grandes diferencias, pero quiero entonces que nos situemos acá unas diferencias en torno a esta palabra tecnología cuando nos remitimos al inglés o al francés, porque resulta que Michel Foucault, las conferencias que ofrecía, él galopaba entre el inglés technology y el francés technology. Ambos términos, tanto en inglés como en francés, agrupan las diferencias que les estoy diciendo de técnica y tecnología. Pero para nosotros como hispanohablantes sí nos permite pensar a través de esas diferencias. Mitcham, un filósofo también de la tecnología, llegó a plantear qué alternativa era de más amplio alcance para designar el pensamiento sobre el saber hacer eficaz, si una filosofía de la tecnología o una filosofía de la técnica, porque ambas palabras tienen significados diferentes. Pese a eso, Nietzsche consideró que era de mucho más amplio alcance hablar de una filosofía de la tecnología, pero porque se podría hacer el símil de que así como nosotros tenemos una epistemología, que sería como ese tratado, por decirlo así, de la ciencia, o esa rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento particular de la ciencia, la tecnología se ocuparía de eh, la técnica en general, ¿cierto? Sería ese tratado de la técnica. Sin embargo, hay otros filósofos de origen italiano, argentino, español, como Agassi, Mario Bunge, Arancibia y Verdugo. Ellos concuerdan con Milchan en que técnica y tecnología son términos que designan dos formas diferentes de técnica y tecnología de hacer eficaz, pero ellos consideran, Arancibia y Verdugo, que eh, ese problema de la filosofía de la técnica sigue vigente y plantean entonces que, bueno, se podría entender el término adecuado de técnica como un conjunto de actividades humanas que requieren de alguna forma de conocimiento surgido de la experiencia común y que necesita también de habilidades específicas. B, como una forma de saber hacer las cosas, un grupo de actividades que producen artefactos mediante algún tipo de procedimiento. C, una satisfacción de deseos o supresión de necesidades que supone alcanzar ciertas metas relacionadas con modificar la naturaleza o el entorno. Y nos dicen entonces que para entender adecuadamente el concepto de tecnología, nos referiríamos a un conjunto de actividades humanas o procesos altamente sistematizados, organizados y complejos que requieren de conocimientos teóricos igualmente de complejos, constituyendo una técnica teorizada cuyo resultado son entidades materiales e inmateriales de alta sofisticación. Entonces, bueno, aquí desde esta perspectiva se estaría asumiendo lo que les dije al principio. Entendamos tecnología como un tipo de técnica que requiere de los conocimientos científicos, mientras que la técnica no requeriría de ellos. En ese caso, entonces, acá ubicamos a Michel Foucault como uno de esos filósofos contemporáneos, entonces, de la técnica. Bueno, va a pasar acá muy rápidamente. Como les dije hace un rato, Michel Foucault ofrecía conferencias en inglés y en francés, y pues Foucault quedó, digamos, atrapado entre el francés technique y el inglés technology, entre galicismos y anglicismos, entre dos idiomas que designaban con una misma palabra
dos conceptos distintos que el español permite identificar mediante los términos de técnica y tecnología. ¿Sí? Si uno se acerca a esta obra editada bajo la dirección de Defer y Ewald, titulada Bit Ecrit, allí vamos a encontrar en varios tomos, en diferentes tomos, desde el año 1954 hasta 1988, algunas de esas conferencias en las cuales Foucault utilizaba indiscriminadamente tanto anglicismos como galicismos para referirse a este fenómeno del saber hacer eficaz. Listo, antes de proseguir acá entonces con Foucault, quisiera que recordáramos un poco algunos planteamientos en términos históricos sobre la historia de la técnica. Resulta que se nos plantea, por ejemplo, que hubo un prejuicio fisicalista a la hora de pensar la filosofía de la técnica o de la tecnología, y tenía que ver con llegar, por ejemplo, en términos de la ciencia, desde el positivismo lógico, a reducir el conocimiento científico al lenguaje fisicalista. Tomar entonces a esa ciencia física también como la ciencia a seguir, ¿cierto? Lo que nos plantea, por ejemplo, aquí Lewis Mumford, para ver de qué forma también historiadores que en su trayectoria también hicieron grandes aportes desde perspectivas muy humanistas, como lo fue Mumford, él va a plantear que la historia de la técnica la podríamos ver en tres grandes fases. Él hablaba de una fase eotécnica, ahí pueden ver ustedes unas baterías de molinos de viento en Holanda, y él nos va a decir que en esa fase eotécnica hay allí entonces una mezcla entre lo que sería madera, agua. Tendríamos luego una fase paleotécnica en la cual ya eh, varían, ¿cierto? Los elementos que se van a utilizar para construir el mundo como lo conocemos. Ahí ya tendríamos hierro, tendríamos carbón, ya estaríamos generando electricidad. Y por último, nos habla de una fase neotécnica en la cual ya hay mucho más refinamiento en términos de los materiales que se construyen, hay muchas más, ¿cómo se dice? Se me va en este momento, disculpen, hay muchas más mezclas entre los diferentes materiales, y tendríamos aquí ya la era de la energía también nuclear. Si ustedes se fijan en esas tres fases, Mumford está haciendo énfasis en lo que podríamos denominar nosotros que se caería en cierto prejuicio fisicalista, porque estamos considerando que la historia de la técnica o la historia de la tecnología va a estar enfocada específicamente en la fisis, en la naturaleza, en la forma como nosotros como cultura, como civilizaciones, hemos transformado esa naturaleza. Les presento esto acá porque resulta que Michel Foucault nos permite a nosotros romper un poco con ese prejuicio fisicalista. Acá, como pueden ver ustedes, una de las ilustraciones que se encuentra en el libro de Vigilar y Castigar, él allí expone ese modelo del dispositivo arquitectónico del panóptico, en el cual vamos a encontrar nosotros un cuerpo atravesado por una serie también de saberes que lo que van a hacer es ir disciplinando ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, con la filosofía de Michel Foucault, cuando nos referimos a dispositivos, nos alejamos de ese prejuicio fisicalista a la hora de hacer filosofía de la técnica. Entonces, bueno, aquí tendríamos un plano también de esos proyectos penitenciarios que encontramos en la obra de Foucault. Bueno, Foucault en las ciencias sociales y humanas llegó a dejar algunos aportes que llegan a reconocer algunos como modelos a seguir en términos metodológicos, como fue
la arqueología y la genealogía. Estimado doctor, Em, disculpe, lo interrumpo. Le queda, para comentarle, le queda un minuto para hacer una conclusión. Listo, perfecto. Voy cerrando entonces acá. Eh, para cerrar entonces acá con esta parte del dispositivo como un concepto que deja Michel Foucault para pensar en la técnica, nos expone que hay tres clases o conjuntos para entenderlos: el de los seres vivos, el de los dispositivos y los sujetos. Nos plantea entonces que los seres vivos son nacidos por los dispositivos, mientras que los sujetos emergen de la relación que hay entre los vivientes y los dispositivos. Bueno, acá llegaríamos ya a una conclusión final ya para terminar acá con esto y termino. Bueno, Michel Foucault nos permite extraer de sus cajas de herramientas algunas de estas para diagnosticar el presente. Un presente cada vez más absorto, absorbido y aturdido por las tendencias que marcan la investigación científica y su relación con los campos productivos y destructivos de la industria y el comercio. De acuerdo a la economía política de la verdad, en sociedades como las nuestras, se visibiliza el papel preponderante que adquieren las instituciones que producen y regulan el discurso científico, puesto que la verdad se produce en estas para contribuir a su difusión y consumo en el terreno político y económico, convirtiéndolo en centros de disputas por el control social. Por esto se hace necesario entonces también hacer historias políticas del conocimiento. Muchas gracias.